para hoy tenían un problema y dos preguntas, ¿verdad? ¿Lo subieron a Moodle? Entonces, primero tenían la pregunta 8 y la 11. Miremos primero las preguntas y después el problema. Vamos a ver. La pregunta, la 8, le dice ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre la ley de Newton de gravedad y la ley de Coulomb? Entonces me dictan las dos, las escribo y después vemos similitudes y diferencias. ¿Qué dice la ley de gravedad? Que fuerza de gravedad es igual ¿qué? La masa 1 r al cuadrado. Y la de Newton, que fuerza, la de Coulomb, fuerza eléctrica igual, constante eléctrica, carga 2 sobre r al cuadrado. Vale. Similitudes. ¿Cuáles son las similitudes entre las dos fórmulas? Ambas dependen de la distancia, inversamente a la distancia al cuadrado. Correcto. ¿Qué otras similitudes hay? Pues matemáticamente son iguales, ¿no? Sí, exactamente, matemáticamente son iguales. O sea, hay una constante, el producto de dos masas y acá el producto de dos cargas. O sea, las fórmulas se parecen mucho. ¿Sí? Diferencias. Pues la constante, vale, tienen dos valores diferentes. ¿Qué más? Pues, ¿qué otras diferencias tenemos? Vale, acá tenemos cargas, acá tenemos masas. Que eso genera una diferencia importante. ¿Cómo es la fuerza, una diferencia entre la fuerza de gravedad y la fuerza eléctrica? Muy grande. Vale, eso depende de las constantes, la eléctrica es más grande, pero hay otra diferencia. La de gravedad siempre es de atracción. Exactamente, la fuerza de gravedad siempre es atractiva, mientras la fuerza eléctrica puede ser atractiva en el caso que Q1 y Q2 tengan signo diferente y repulsiva cuando Q1 y Q2 tienen el mismo signo. ¿Sí? Eso depende del hecho que la masa siempre es positiva, mientras la carga puede ser positiva o negativa. ¿Vale? Entonces estas son las principales similitudes y diferencias entre las dos fórmulas. Tienen que acordarse las dos, ¿sí? Porque las vamos a utilizar en el curso. La otra era la pregunta 11, les dice si la vida sería diferente si el electrón estuviera cargado positivamente y el protón negativamente. O sea, si cambiaría algo. O sea, ¿cambiaría algo o no? Depende. ¿Sí? Pues, ¿Depende de qué? Si, digamos, estamos hablando o sea, pues literalmente no. Para, digamos, por eso sí sabíamos que no cambia para nada. O sea, es como Exactamente. fueron Entonces, asignadas arbitrariamente. Exactamente. Pero Entonces no depende. Cuando hablamos de... No depende. La respuesta es como tú mismo dijiste. Solo es un modelo ya. Sí, es arbitrario. O sea, uno llamó el electrón negativo y el protón positivo. Se podía decir que el electrón era positivo y el protón negativo, se podían llamar carga 1 y carga 2, carga A y carga B. Era exactamente lo mismo. Lo que importa es que existen dos tipos de cargas y se atraen entre ellos, o sea, se atraen con un tipo diferente y se repelen entre tipos iguales. ¿Sí? Pero el nombre que le damos, el más y el menos, no importa. Entonces no cambiaría absolutamente nada si fuera el contrario. De hecho, sería más cómodo poner el electrón positivo. ¿Por qué? Porque la carga se transmite por medio de electrones. Entonces, cuando vamos a ver movimientos de cargas, vamos a ver siempre movimientos de cargas negativas. Sería más fácil ver movimientos de cargas positivas. ¿Sí? ¿Por qué se hizo esto? Porque cuando se empezó a estudiar la corriente eléctrica, los movimientos de las cargas, todavía no se conocía el electrón, o sea, no se sabía si eran cargas negativas o positivas que se transferían, ¿sí? Entonces no se sabía
todavía esto. Pero creo que profundizó un poquito y hablaba sobre también que si se diera esa posibilidad, o bueno, en sí se puede dar, que también se habla de la antimateria. No, pero eso ya es otra cosa, eso no tiene que ver con la carga. O sea, sí, puede existir la que tú llamas antimateria, aunque no es comprobado exactamente para la física, pero sería algo diferente. O sea, la antimateria anularía la materia, si no sería una materia negativa, sería algo diferente. Tú pones dos cargas, una positiva y una negativa, no es que se borran una con la otra, ¿sí? Quedan las dos. La antimateria, pues aparte que todavía no es comprobado científicamente que exista, pero sería un concepto diferente, no sería igual a algo negativo, o sea, una masa negativa, ¿vale? Pero pues interesante la pregunta del compañero. Vale, entonces, esas eran las dos preguntas. Había un problema, el problema 2. ¿Quién me tiene la lista? La lista. Me la pueden pasar, se la devuelvo. Entonces, la vez pasada llamé a alguien, ¿verdad? ¿Quién salió la vez pasada? ¿Tú fuiste primero y después tú? No. Tú eres... o sea, te toca a ti. Tú eres Oscar Sánchez. No. ¿Quién es Oscar Sánchez? Tú, dale. ¿Quién falta por firmar? ¿Ustedes? Dale. Creo que la verdad no lo hice. No importa, pues eso no es una excusa para no salir. Tendrías que salir 2 veces de ahí. Los llamo al tablero, una de las razones, así se motivan a hacer los problemas en el campo. Dale, borra esas fórmulas y vamos a ver, igual te ayudo, el problema 2. Vale, entonces dice, es sencillo, no es difícil. 2 protones en una molécula están separados por una distancia, ¿vale? Entonces dibujemos 2 protones, 2 cargas positivas. ¿Vale? Y le hacemos un más encima. Y están separados por una distancia de 3,8 por 10 a la menos 10 metros. 3,8 por 10 a la menos 10 metros. Esta es la distancia entre ellos. Ahora, encontrar la fuerza eléctrica que ejerce un protón sobre el otro. ¿Cómo hacemos? Con la fórmula de la fuerza eléctrica. Entonces escribimos la fórmula y después reemplazamos los valores. ¿De acuerdo? La fuerza eléctrica es igual, vale, lo ayuda, fuerza eléctrica es igual, constante eléctrica, vale, ahora carga 1 y carga 2, ¿cómo son? Iguales, entonces podemos escribir Q al cuadrado, no la llamamos 1Q2, Q al cuadrado, sobre R al cuadrado. Y entonces simplemente reemplazar los valores. Valor de la constante eléctrica, ¿cuánto vale la constante eléctrica? 9 por 10 a la 9, utilicemos 9, 7 por 10 a la 9, unidad de medida, Newton sobre Coulomb al cuadrado. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado de Coulomb. Eso. ¿Cuánto vale la carga del protón? 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. 19 Coulomb al cuadrado. Para el cuadrado exactamente tienes que poner un paréntesis, si no parecería Coulomb cuadrado. O sea, quitas el 2, pones paréntesis y todo lo ponemos al cuadrado. Si no, parecería solamente la unidad de medida al cuadrado. Sobre esa distancia al cuadrado. Metros al cuadrado. Vale, entonces hagamos los cálculos, hicieron los cálculos, ¿cuánto les dio como resultado? 1.59 por 10 a la menos 9. 1.59
59 por 10 a la menos 9 Newton. ¿Por qué Newton? Porque estamos hablando de una fuerza. Deja ver un momento los compañeros cómo se haría ese cálculo. Sería 10 a la 9, 10 a la menos 19 al cuadrado sería 10 a la menos 38. Sobre 10 a la menos 10 sería 10 a la menos 28. Por 10 a la 9 sería 10 a la menos... menos 18, menos 9, 10 a la menos 9, y después se hace esto por esto al cuadrado sobre esto al cuadrado, con calculadora. Y llegamos 1,5 por 10 a la menos 9. Vale. Yo sé que se encuentran las soluciones del libro en internet, o hasta hay unos problemas que al final del libro tienen solución, pero, o sea, los resultados, sí, por lo menos. Pero intenten hacer los cálculos, sí, porque pues un cálculo como esto puede resultar difícil las primeras veces y tienen que lograr hacerlo solos, sin errores. Vale, entonces este era el primer punto. De hecho no, había 3 puntos en el problema. Dice cómo comparar la magnitud de esta fuerza con la magnitud de la fuerza gravitacional entre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la fuerza gravitacional entre ellos y dividir una sobre la otra. La fuerza gravitacional es la otra fórmula que escribimos. Es Fg, fuerza gravitacional, será igual a G por, otra vez, no masa 1, sino masa al cuadrado, porque es la misma, sobre distancia al cuadrado. Entonces, dictan a los compañeros los valores de la masa y la constante. ¿Cuánto vale G? 6,67 por 10 a la menos 11 en unidad de medida. Perfecto. Sobre kilogramos cuadrados. Por ¿cuánto vale la masa del protón? 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos es una masa al cuadrado, y la distancia pues será la misma que antes. 8 por 10 a la menos 10 metros al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? 1.29. Todos 1.29. 1.29 por 10 a la menos 45 newton. Otra vez lo mismo. Ahora, ¿cómo comparamos una con la otra? Hacemos esta sobre esta y encontramos cuántas veces es más grande. Entonces, FE llamo FE sobre FG. Y vamos a ver cuántas veces es más grande. Entonces, 10 a la menos 9, 10 a menos 45 nos da 10 a la 36, 1,23 por 10 a la 36. Newton se va con Newton, no tiene unidad de medida. Por 10 a la 36. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que la fuerza eléctrica es 1,2 veces por 1,2 por 10 a la 36 veces más grande que la fuerza gravitacional. O sea, como ya hemos visto la clase pasada, es mucho, pero mucho más grande. Vale. Último punto, que era tal vez el único un poco complejo del problema, dice: ¿cuál debe ser la relación carga-masa? ¿Qué quiere decir carga-masa? Masa sobre carga. De una partícula, o sea, carga sobre masa, disculpen, de una partícula, si la magnitud de la fuerza gravitacional entre dos de estas partículas es igual a la magnitud de la fuerza eléctrica. Entonces dice, dos partículas X, cualquiera, ¿sí?, a una distancia cualquiera. ¿Cuál tiene que ser la relación carga sobre masa para que la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza gravitacional? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Alguien lo hizo?
Sí. ¿Cómo lo hicieron? Igual las dos ecuaciones. Correcto, se igualan las dos ecuaciones. Esta la igualamos a esta y después despejamos Q sobre M. Entonces, hagamos esto y despejamos Q sobre M. Sí, los números, sí, porque no nos dice ni la masa ni la carga de la partícula. No, tienes que igualar S. Vale, ya. Fe igual a Fg. Correcto. Entonces, simplificamos, el R se va. Sí. O sea, tenemos que despejar Q sobre M. Entonces tocaría llevar la M por acá y la K por allá. No, Q sobre M tenemos que despejar la carga. Q sobre M es igual a... No, la constante se la llevas allá, va abajo, sí. Queda G sobre K, pero la Q y la M eran al cuadrado, entonces tenemos que dar una raíz cuadrada a los dos lados. ¿Vale? Entonces, despejando Q sobre M, que era la pregunta del problema, despejando Q sobre M, ¿qué hacemos? La Q ya está acá, la M la llevamos acá, la K la llevamos acá. Como acá es el cuadrado, tomamos la raíz cuadrada de los dos, nos queda Q sobre M igual a raíz cuadrada de G sobre K. Ahora, ¿podemos seguir más? Claro, el valor de G lo conocemos, el valor de K lo conocemos, entonces podemos encontrar el valor Q sobre M. Solamente reemplazar los dos valores. Este es qué? Por 10 menos 2. ¿Vale? Todo estaría, o sea, la raíz sí llegaría hasta abajo, sería todo bajo raíz. Correcto. Pues, ¿cuánto les queda como valor si dividen uno sobre el otro? 8,61 por 10 a la menos 11. Unidad de medida, Coulomb sobre kilogramo. ¿Vale? Gracias. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos despejado G Q sobre M, hemos reemplazado los valores de G, constante de gravitación universal, y K, constante de Coulomb. Esos son los valores. Nos da esto. ¿Qué quiere decir? Que dos partículas iguales, no importa la distancia, para que la fuerza de gravedad sea igual a la fuerza eléctrica, tienen que tener una carga 10 a la 11 veces más pequeña que la masa. ¿Qué quiero decir? Que si las dos partículas tienen una masa de 1 kilogramo y son positivas, por fuerza gravitacional se atraen, por fuerza eléctrica se repelen. Para que las dos fuerzas sean iguales, si la masa es 1 kilogramo, la carga tiene que ser 10 a la menos 11 Coulomb, ¿vale? O sea, mucho más pequeña. ¿Sí? O si la carga fuera 1 Coulomb, la masa tendría que ser 10 a la 11 kilogramos, o sea, grandísima. Ahora les tengo una pregunta. Siempre les dije, pues, en esas dos clases, que la fuerza eléctrica es más grande que la fuerza gravitacional, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, en los planetas del sistema solar actúa solamente la fuerza gravitacional? O sea, ¿por qué ahí no juega ningún papel la fuerza eléctrica? Pues si fuera más intensa, tendría que ser más importante. O sea,
sea, porque la Luna y la Tierra se atraen por fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica no influye en la relación Luna-Tierra, ni Tierra-Sol, ni Por la cantidad de masa. ¿Cómo? Por la masa. Vale, tienen mucha masa, pero pues podrían tener mucha carga. ¿Por qué no influye la fuerza eléctrica? Porque los cuerpos celestes son neutros. Exactamente, porque los cuerpos son neutros. O sea, la Tierra no está cargada ni positiva ni negativamente. Lo mismo la Luna. Contienen mucha carga, como ya hemos visto, neutro quiere decir que pueden tener carga, pero tienen igual cantidad de carga positiva y negativa. O sea, la Tierra tiene la misma cantidad de carga positiva y negativa, es neutra, y entonces pues entre dos cuerpos neutros obviamente no se atraen. ¿Vale? Esta era el segundo problema. Ahora seguimos con la clase de hoy. Y hoy vamos a ver otro concepto muy importante, que es el concepto de campo eléctrico. Entonces, borro acá. Y vamos a ver campo eléctrico. Campo eléctrico 23 watts. Entonces, tenemos una carga grande. Pues dibujémosla positiva, podría ser positiva, negativa, no importa. Con una forma cualquiera, la llamamos Q grande, Q mayúscula. Y tenemos una carga, pongámosla acá, positiva, esta sí tiene que ser positiva, y la llamamos Q0. ¿Cómo se define el campo eléctrico? El campo eléctrico, vale, se indica siempre con una E mayúscula, con una flecha encima, porque el campo eléctrico es un vector. ¿Vale? Entonces, una E mayúscula con un vector. Eso es el campo eléctrico. Se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre la partícula Q0, la partícula que tiene carga Q0, dividida sobre la magnitud de Q0. Esta es la definición de campo eléctrico, muy importante. Entonces, Q toma el nombre de carga generadora del campo. Carga generadora. ¿Por qué generadora? Porque es la que genera, que crea el campo eléctrico. Y Q0 toma el nombre de carga de prueba. ¿Por qué? Porque nos sirve para probar, o sea, para medir el campo eléctrico. La carga generadora puede ser positiva o negativa. La carga de prueba tiene que ser siempre positiva. Otra cosa, la carga de prueba tiene que ser muy pequeña. De hecho, uno tomaría el límite por Q0 que tiende a 0. O sea, Q0 es una carga muy pequeña que se puede aproximar a 0. ¿Por qué tendrá que ser muy pequeña? Porque no tiene que crear ella misma un campo eléctrico. Si fuera grande, crearía otro campo eléctrico que interfiere con el campo eléctrico de la carga Q mayúscula. ¿Vale? Entonces, le repito, el campo eléctrico se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba, Fe, sobre la magnitud de la carga de prueba misma. El campo eléctrico, vale, es una definición sencilla, pero pues hay varios puntos que tenemos que ver sobre esto. Primero, el campo eléctrico, ¿cómo se dibujaría? Vale, escribimos acá Q0. ¿Cómo sería acá el campo eléctrico? ¿Qué dirección tendría?
la misma dirección de la fuerza, ¿verdad? Q es positivo, campo eléctrico tiene la misma dirección de la fuerza porque Q es positivo. ¿Cómo es dirigida la fuerza eléctrica de Q grande sobre Q0? Pues ya lo hemos visto eso. Sale de Q0 y es dirigida pues así, ¿correcto? Esta es la fuerza eléctrica. Pues el campo eléctrico tiene la misma dirección, cambiará la magnitud, ¿vale? Pero tiene la misma dirección. Ahora, ¿cuál será la unidad de medida del campo eléctrico? ¿La fuerza cómo se mide? Newton. Entonces, ¿el campo eléctrico cómo se medirá? Newton sobre Coulomb. El campo eléctrico, pues, la fuerza en Newton, la carga Coulomb, se mide en Newton sobre Coulomb. Una cosa que tiene que quedar clara sobre el campo eléctrico. El campo eléctrico lo medimos con esta carga, con la Q0. Pero, ¿qué es que produce el campo eléctrico? ¿Cuál de las dos cargas produce el campo eléctrico? Esta, ¿vale? Por esto se llama carga generadora. O sea, esta es la carga que genera el campo eléctrico y esta es la carga que nos sirve solamente para medir el campo eléctrico. ¿Qué más cosa? El campo eléctrico es un vector, ¿verdad? O sea, tendrá componente X, componente Y, pues componente Z. Una última cosa sobre el campo eléctrico. Acá el campo eléctrico es así, o sea, dirigido allá. ¿Cómo sería el campo eléctrico en este punto? Hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué hacia abajo? Porque la fuerza es dirigida hacia abajo y el campo eléctrico tiene la misma dirección. O sea, el campo eléctrico no se puede hablar de campo eléctrico en general, sino se tiene que hablar de campo eléctrico en un punto. De hecho, ¿cuántos valores del campo eléctrico hay? ¿Cuántos? Infinitos. Acá hay un valor, acá hay un valor, acá hay otro valor, acá hay otro valor. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? Es un vector que tiene la misma dirección de la fuerza y magnitud, que es igual a la magnitud de la fuerza dividida sobre la magnitud de la carga de prueba. Y este vector es definido en todos los puntos del espacio y en general varía en todos los puntos del espacio. ¿Sí? Acá es hacia abajo, acá es hacia allá. También su intensidad. ¿Dónde será más intenso el campo eléctrico? ¿Acá, en el punto A o en el punto B? En el punto A será más intenso, en el punto B será más débil, porque nos vamos alejándonos de la carga. ¿Cómo se puede también decir que el campo eléctrico existe? Decimos que hay campo eléctrico si la carga de prueba padece una fuerza, o sea, prácticamente cómo se hace a medir el campo eléctrico. Se pone una carga de prueba, si sobre la carga de prueba actúa una fuerza, el campo eléctrico existe. Si sobre la carga de prueba la fuerza es cero, obviamente el campo eléctrico es cero. Otra pregunta, si tenemos la fuerza, si tenemos el campo eléctrico, ¿cómo encontramos la fuerza? O sea, acá desde la fuerza calculamos el campo eléctrico. Se puede hacer el contrario, si tenemos la fuerza, ¿cómo encontramos, si tenemos el campo eléctrico, ¿cómo encontramos la fuerza? Despejando la fórmula. Pues eso parece sencillo, pero después siempre se olvida. F igual Q, en este caso Q0 por E. Y de hecho, esa es la razón de ser del campo eléctrico. O sea, normalmente lo que vamos a hacer nosotros es o medir con algún instrumento el campo eléctrico y desde el campo eléctrico encontrar la fuerza, o calcular el campo eléctrico matemáticamente y desde el campo eléctrico otra vez encontrar la fuerza. ¿Cuál es la ventaja del campo eléctrico? Pues, ¿se acuerdan el problema que hicimos la clase pasada de dos partículas y la fuerza que actúa sobre la tercera, verdad? Que se tenían que calcular las componentes de todos los vectores, sumarlo. Ahora, si la tercera partícula cambia, se tiene que volver a hacer los cálculos desde cero, ¿correcto? Porque cada fuerza depende de las dos partículas.
campo eléctrico no es así. ¿Qué quiero decir? El campo eléctrico depende de la carga Q0. Depende de la carga generadora. O sea, nosotros acá podemos poner la carga que queremos y el campo eléctrico siempre es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Podemos tener, por ejemplo, una carga generadora afuera de este salón, ¿sí? No importa conocer el tamaño de la carga, cómo está distribuida ni nada. Lo que simplemente nos interesa, por ejemplo, el campo eléctrico en este punto acá, ¿sí? Lo calculamos o lo medimos con un instrumento. Después, ¿cómo encontramos la fuerza que actúa sobre una partícula? Multiplicamos la carga de la partícula por el valor del campo eléctrico, ¿sí? Como vectores. Si cambiamos las partículas, ¿tenemos que volver a calcular el campo eléctrico? No, porque el campo eléctrico depende de la carga de afuera. Si cambiamos la partícula, el campo eléctrico queda lo mismo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Esos cálculos complejos que hemos hecho en el problema de la clase pasada, o sea, largos, no complejos, se hacen una vez sola. O sea, se hacen para calcular el campo eléctrico, o se mide el campo eléctrico con un instrumento, y cuando tengamos el campo eléctrico para encontrar la fuerza, el cálculo es mucho más sencillo. La multiplicación de un escalar carga por un vector campo eléctrico es solamente un cálculo, entonces resulta mucho más sencillo. Esta es la razón por la cual se introduce el campo eléctrico, ¿sí? Para no hacer todas las veces los cálculos utilizando la ley de Coulomb, que lo volvería pues complejo y largo de hacer, ¿vale? Entonces, esta fórmula, el contrario de la definición, se la tienen que acordar porque nos permite de calcular la fuerza cuando conozcamos el campo eléctrico. ¿Qué nos va a servir la fuerza sobre la partícula? Lo vamos a ver en la próxima clase, creo, la otra clase. Una vez que tengamos la fuerza de una partícula, la podemos dividir sobre la masa, siguiendo la segunda ley de Newton, encontramos la aceleración, y cuando tengamos aceleración podemos encontrar velocidad, posición, desplazamiento, energía cinética, trabajo, todo lo que queremos sobre una partícula. Entonces, conociendo el campo eléctrico, conocemos la fuerza y podemos calcular todas las variables del movimiento con las reglas de física 1, con las fórmulas de física 1 que vieron en el otro semestre. Vale, entonces, seguimos con el campo eléctrico y vamos a calcular el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Vale? Entonces dejemos la definición y vamos a ver el campo eléctrico. Pues el campo eléctrico puede ser generado por una carga esférica como esta, por una carga de cualquier forma, y puede ser generado por una carga puntual, por ejemplo, positiva. ¿Vale? Y acá ponemos nuestra carga de prueba Q0 y esta es la carga Q. ¿Vale? ¿Cómo es la fórmula? E igual, tenemos que calcular la fuerza de esta sobre esta. ¿Cuál es la fórmula que nos da la fuerza de una sobre la otra? Pues, ¿cuál es la fuerza? Primera, la ley de Coulomb, ¿verdad? Constante eléctrica por Q mayúscula por Q0 sobre R al cuadrado, y escribámoslo como vector, R vector unitario. Esta es la fuerza, la tenemos que dividir sobre Q0. Entonces, Q0 se va con Q0. ¿Cuánto nos queda como fórmula? Esta es importante. Del campo eléctrico de la carga puntual. Constante eléctrica por Q sobre R al cuadrado por R vector unitario. Esta es la fórmula del campo eléctrico de una carga puntual, o sea, no es válida siempre, es válida cuando tengamos una carga que se aproxima a un punto. Entonces, ¿cómo se puede calcular el campo eléctrico? Con esta fórmula. ¿Vale? Ahora, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Como hicimos para la ley de Coulomb, lo dividimos en dos. Antes calculamos la dirección gráficamente y después calculamos la magnitud del campo eléctrico quitando el vector unitario.
O sea, antes hacemos el dibujo y dibujamos el campo eléctrico, y cuando ya conozcamos la dirección, podemos calcular la magnitud del campo eléctrico, que resulta E igual, magnitud de E será constante eléctrica por la magnitud de Q sobre R al cuadrado. H R al cuadrado. ¿Sí? Esta será la magnitud del campo eléctrico. ¿Vale? ¿Cómo será? Si quisiéramos dibujarlo, ¿cómo será el dibujo del campo eléctrico de una carga puntual? Hagámoslo en los dos casos para una carga positiva y negativa. Entonces, tenemos una carga positiva. ¿Cómo será el campo eléctrico acá? ¿Se acuerdan que es la fuerza dirigido cómo? Hacia abajo arriba. Vamos a ver, la fuerza es dirigida sobre una carga positiva, allá o abajo. Arriba, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico acá será hacia arriba. Acá, ¿cómo será? Derecha o izquierda. Derecha. Acá, ¿cómo será? Y acá, ¿vale? Pues en todos esos puntos será así. ¿Vale? Porque deriva directamente de esta fórmula. ¿Sí? Es dirigido como el vector R, el vector L sale de la carga. ¿Por qué? Porque la carga es positiva. ¿Vale? Ahora, si la carga fuera negativa, ¿cómo es el campo eléctrico acá? Por ejemplo, hacia abajo, hacia arriba. Y acá, Hacia la izquierda, acá, hacia arriba. hacia arriba. Vale. Entonces, el campo eléctrico de una carga puntual positiva sale radialmente de la carga. ¿Vale? Sale de la carga. ¿Dónde es más intenso? ¿Cerca de la carga o lejos de la carga? Cerca de la carga. El campo eléctrico de una carga negativa entra en la carga. ¿Sí? O sea, no se puede decir que el campo sea positivo o negativo, porque el campo es un vector. Un vector nunca es positivo o negativo. Un vector tiene una magnitud y una dirección. Lo que se dice del campo eléctrico es que el campo eléctrico sale de una carga positiva siempre y entra en una carga negativa siempre. En el caso de cargas puntuales, sale radialmente, o sea, como decir, perpendicularmente a la carga, o entra radialmente, o sea, perpendicularmente a la carga. ¿Vale? Entonces, esta gráfica no es nada más que la visualización de esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula, si la graficamos, nos da esto. ¿Qué nos da además esta fórmula? Nos da la magnitud del campo eléctrico. O sea, aplicando esta fórmula, por ejemplo, en este punto, como la distancia del centro de la carga a este punto, podemos calcular la magnitud. Vemos que la magnitud del campo eléctrico decrece. ¿Cuánto es la magnitud del campo eléctrico a una distancia infinita? Cero. ¿A qué tiende esto cuando R tiene infinito? A cero. ¿A qué tiende el campo eléctrico cuando nos acercamos sobre la carga? Infinito. O sea, la gráfica del campo eléctrico sería, si esto es R, sería desde infinito hasta cero. Si R fuera negativa, sería exactamente lo mismo. Si la carga fuera negativa, la magnitud del campo eléctrico sería exactamente la misma. La diferencia cambiaría la dirección, hacia adentro, no hacia afuera. Vale, ¿qué más queda de hacer sobre el campo eléctrico? El campo eléctrico de un grupo de cargas. Entonces acá tenemos el campo eléctrico de una carga y la definición. Pues, ¿cuál será el campo eléctrico de un grupo de cargas? Pues podemos aprovechar el hecho que los vectores se pueden sumar. ¿Sí? O sea, si acá hay una carga, por ejemplo, la carga eléctrica
positiva 1, Q1. Y acá hay otra carga, la carga eléctrica negativa Q2. ¿Vale? Entonces, el campo eléctrico de Q1, ¿cómo será acá? No, de Q1, el campo eléctrico de Q1, ¿cómo será? Hacia arriba, o sea, sale o entra de la carga. Sale. Esto lo llamamos E1. El campo eléctrico de Q2, ¿cómo será? Hacia la carga. Esto lo llamamos E2. ¿Vale? ¿Cómo será el campo eléctrico total? O sea, la suma de estos campos eléctricos. Suma. Esto es el campo eléctrico generado en este punto por estas dos cargas. En este punto el campo eléctrico cambia. En este punto el campo eléctrico cambia en todos los puntos. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico total? Se calcula como la suma vectorial del campo eléctrico de cada una de las cargas. O sea, como hicimos la vez pasada, gráficamente así, como hicimos con la ley de Coulomb. Si lo queremos con los números que tenemos que hacer, calcular la magnitud de esto, la magnitud de esto, calcular la componente X, la componente Y, la componente X, la componente Y, sumar X con X, Y con Y y encontramos la componente X y Y del vector final. Como hemos visto con las fuerzas, se hace con el campo eléctrico. ¿Cuál es la diferencia? Que una vez que conozcamos el campo eléctrico, ponemos una carga en este punto, multiplicamos carga por campo y encontramos la fuerza. O sea, no tenemos que volver a calcular esta flecha, este vector, porque ya lo hemos calculado. Esta es la ventaja. De hecho, ahora vamos a hacer ejercicios sobre esto. Pero resumiendo, el campo eléctrico de dos cargas o más cargas puntuales es la suma del campo eléctrico de cada una. En fórmula, ¿cómo se puede escribir? Pues se puede escribir que E de muchas cargas es igual a constante eléctrica por la sumatoria por I igual 1 hasta N de QI sobre RI al cuadrado por RI vector unitario. O sea, fundamentalmente esta misma fórmula, la K la podemos sacar porque es una constante, donde sumamos sobre todas las cargas, o sea, estamos haciendo la suma de estos vectores, ¿sí? Es más sencillo decirla que escribirla matemáticamente. O sea, ¿qué quiere decir? El campo eléctrico de dos cargas es la suma vectorial del campo eléctrico de cada una de las cargas. De n cargas es la suma vectorial del campo eléctrico de cada una de las cargas. Entonces, ¿qué se tiene que acordar de la clase de hoy? Definición de campo eléctrico. Campo eléctrico de la carga puntual. Que el campo eléctrico sale de las positivas, entra en las negativas. Que cuando necesitamos la fuerza, invertimos esta fórmula. Y que si tenemos más de una carga, sumamos vectorialmente los valores. Entonces, visto esto, vemos una tabla y después hacemos unos ejemplos sobre el campo eléctrico. Primero, la tabla 23.2. Tabla 23.2. La que queda acá arriba en la página. Esa página 720. Nos da unos valores típicos del campo eléctrico. ¿Vale? O sea, unos valores en Newton sobre Coulomb del campo eléctrico de objetos que conocemos. Entonces, tubo de luz fluorescente, o sea esto, genera un campo eléctrico de 10 Newton sobre Coulomb. Atmósfera, o sea, un día como hoy que hace buen clima, en la atmósfera hay un campo eléctrico, ¿sí? O sea, la diferencia entre las nubes y la Tierra, y vamos a ver más adelante, se llama diferencia de potencial, y se genera en el aire un campo eléctrico. ¿Sí? Algo que tienen que tener muy claro, el campo eléctrico puede existir en los materiales, en el aire, hasta en el vacío. ¿Sí? No necesita materia para existir. El campo eléctrico existe también en el vacío. ¿Por qué?
porque la fuerza existe también en el vacío. ¿Sí? Entonces, la atmósfera, 100 newton sobre coulomb. Globo frotado sobre el cabello, 1000 newton sobre coulomb. Atmósfera con nubes de tormenta, 10.000 newton sobre coulomb. Cuando hay tormenta, por esto se generan rayos y todo eso. El campo eléctrico es mucho más intenso, 10.000 newton sobre coulomb. Fotocopiadora, 100.000. La fotocopiadora crea la imagen de la página por medio de un campo eléctrico que hace que las partículas de tinta adhieran al papel. Entonces, un campo eléctrico de 100.000. Chispa en el aire, 3 millones. ¿Qué quiere decir? Para que se haga una chispa, como las chispas, no sé, de las bujías de un carro, la chispa para prender la estufa. Sí. No una flama, sino una chispa. Tiene que haber un campo eléctrico de mínimo 3 millones. ¿Sí? Muy intenso. Dime. Bueno, cerca del electrón, en el átomo de hidrógeno, hay un campo eléctrico de 5 por 10 a la 11. ¿Sí? Mucho más intenso, pues porque el átomo de hidrógeno es muy pequeño, pues se puede calcular. De hecho, sabemos la distancia del electrón, podemos calcular el campo eléctrico. Entonces, esos son valores típicos del campo eléctrico. Primera cosa que quería enseñar. Segunda cosa, un ejemplo. El ejemplo 23.5. Vamos a ver dónde queda. Vale. Primero hay una pregunta. Pregunta sorpresa 23.4. Les dice: una carga de 3 microcoulomb está en un punto P. Entonces, corremos todo esto. Una carga de 3 microcoulomb más 3 microcoulomb está en un punto P. Dibujamos acá, donde el campo eléctrico está dirigido hacia la derecha. El campo eléctrico está hacia la derecha, ¿vale? Acá se encuentra el punto P. Y tiene una magnitud de 4 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Entonces, magnitud de 4 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Cuando escribo es así, sin la flechita quiero decir la magnitud. Cuando quiero decir el vector le pongo la flecha. Entonces, ahora tenemos esta carga en este punto y el campo eléctrico es dirigido hacia la derecha y tiene esta magnitud. La pregunta es, si la carga se reemplaza con una carga de menos 3 microcoulomb, o sea, esta carga la reemplazamos con una carga negativa, ¿qué ocurre con el campo eléctrico? ¿Todo dice lo mismo? ¿Tú qué dices? Cambia dirección. ¿Todos dicen que cambia dirección? ¿Qué les dije? ¿Cuál es la utilidad del campo eléctrico? Que si cambiamos la carga, sigue siendo lo mismo. Entonces, si cambiamos esa carga, ¿qué pasa con el campo eléctrico? Sigue siendo lo mismo. El campo eléctrico no depende de la carga. El campo eléctrico, ponemos una carga negativa, siempre es hacia allá. Si cambiara, pues ya se pierde la utilidad del campo eléctrico. ¿Sí? La utilidad del campo eléctrico es que no depende de la carga que ponemos en el campo. Depende de una carga afuera, generadora, que pues no tenemos. ¿Vale? ¿Qué es que cambia dirección cuando cambiamos la carga? No cambia dirección el campo eléctrico, sino más bien... Vamos a ver. El campo eléctrico es hacia acá. La carga es positiva. ¿Cómo es dirigida la fuerza sobre la partícula? Con la misma dirección, ¿verdad? ¿Y si la carga es negativa? La fórmula es F igual Q por E. Ahora, si la carga es negativa, ¿cómo es dirigida la fuerza?
en sentido contrario, porque estamos multiplicando un escalar negativo por un vector. Entonces, si cambiamos la carga en este punto, el campo eléctrico queda lo mismo. ¿Qué es que cambia? La fuerza que actúa sobre esta partícula. Si esta partícula se vuelve, en lugar que 3, 6 microcoulomb, ¿cambia el campo eléctrico? No. ¿Cambia la fuerza? Sí. La fuerza se vuelve doble. ¿Vale? Entonces le repito, el campo eléctrico no depende de las partículas que pongamos en él, es independiente de eso. ¿Qué cambia? Cambia la fuerza que actúa sobre una partícula. ¿Sí? Por eso el campo eléctrico es útil más que la fuerza, porque una vez que lo hemos calculado, o sea, una vez que hemos calculado el campo eléctrico acá, no depende de la partícula que ponemos. Si calculamos la fuerza, cada vez que cambiamos de partícula, tenemos que volver a hacer los cálculos. Vale, entonces, esta era la pregunta. Ahora, ¿quién me tiene la lista? ¿Quién me toca la lista para que me ayude con el problema? Entonces, salió Oscar Sánchez, John Villamil. Tú, dale. Entonces, me ayudas con el ejemplo. No sirve que lleven el libro, yo les dicto los problemas. Sí, puedes simplemente salir y ya. Te dicto el problema. Igual los ayudo siempre. Néstor, por favor, sí, puedes borrar acá. Es el ejemplo, bueno, pues puedes dejarlo, el ejemplo 23.5, lo que queda acá abajo de la página. Y creo que sigue, correcto, sigue en la otra y de uno acá. Bueno, entonces, el ejemplo 23.5, ¿qué le dice? Una carga Q1 de 7 microcoulomb. Entonces, Q1 igual a 7 microcoulomb. Se ubica en el origen. Entonces dibujemos los ejes y la carga está en el origen de los ejes. Ahí. Y una segunda carga Q2 de menos 5 microcoulomb. Se ubica, entonces es Q1, se ubica acá. Eso es Q1. Y la otra está a 0,3 centímetros, no, 0,3 metros, hagámosla ahí, Q2. Este es Q2 y es negativa, acá es una bolita con un más y acá una bolita con un menos. ¿Vale? Entonces, esta es positiva, esta es negativa. ¿Vale? Ahora, quieren el campo eléctrico. Pues no tiene sentido, tendría sentido preguntarle el campo eléctrico de estas cargas. No, tienen que decirle el campo eléctrico de estas cargas en un punto. ¿Sí? No pueden calcular el campo eléctrico en todos los puntos. Necesitamos el campo eléctrico en un punto específico, pues quieren el punto 0 de X, 0,4 de Y. O sea, un punto que se encuentra más o menos ahí, el punto P. Su coordinata X es 0, su coordinata es Y es 0,4. Ahí, 0,3. Sí. Perfecto. Quieren el campo eléctrico acá. Ahora, ¿cómo se hacen estos problemas? Primero tenemos que hacerlo gráficamente, o sea, dibujar el campo eléctrico y después calculamos la magnitud del primero, la magnitud del segundo, la componente X y Y del primero del segundo y sumamos X con X, Y con Y, como siempre. Entonces, dibujemos el campo eléctrico de Q1. ¿Cómo es el campo eléctrico de Q1? Q1 es positivo. En el punto P. No, eso no es una carga, es un punto. ¿Cómo es el campo eléctrico de Q1 en el punto P? No es una fuerza, es el campo. El campo eléctrico en el punto P.
O sea, quiere decir que el vector sale de P. Vale. Ven, haz un poquito mejor este vector, haz una flecha normal. Vale. Ahora, el campo eléctrico de Q2 en el punto P. ¿Cómo será? Hacia abajo. Hacia Q2, porque va hacia la carga. Entonces, un campo, sí. Sí, no necesita llegar a la carga, sí puede ser, pues, por ejemplo, hacia ahí. O sea, el campo eléctrico no junta una carga con la otra, es simplemente un vector que sigue su dirección en magnitud. Entonces, esto es el campo de Q1, lo llamamos E1, con flecha arriba porque es un vector, E1. E2. Eso es una E. E1 y E2. ¿Vale? Ahora, gráficamente, ¿cómo se encuentra el campo eléctrico total? La suma de esos dos con la regla del paralelogramo. No, pero gráficamente, como es la regla del paralelogramo. ¿Recuerdas? Ya lo hemos visto. Eso lo tienen que saber. Si no se saben vectores, no van a poder hacer física 2. Si vamos a utilizar vectores todo el tiempo, la regla del paralelogramo es esta de sumar con líneas paralelas. No, pero tiene que ser paralela a esta, así, y paralela a la otra. No, pues no hagas flecha porque no sabes dónde va. Solo dibuja una paralela. No, mira, esta es paralela a la otra. ¿Cómo es esto? Vertical. Entonces, llévala hasta que se junten, porque si no, no sirve. Entonces, ¿cuál es el vector suma? Ahí. Vale, pero esta, pues tú hiciste no puede salir de allá. Eso. Más o menos paralela. Entonces, este es el vector suma. Es importante lo dibujé bien, ¿sí? Sobre todo en la boca. No es que dibuja la línea paralela, es así, porque si no, después no le sale la gráfica y no entienden cómo es dirigido este vector. Entonces, será un vector que es dirigido de acá a acá. Hacia la flecha lo llamamos E, porque es el vector campo eléctrico total. ¿Vale? Entonces, hasta acá estamos, ¿sí? Tenemos el vector, la dirección del vector, ¿vale? La gráfica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacer los cálculos numéricos como hemos hecho la clase pasada. Entonces, tenemos que calcular la magnitud del campo de E1, la magnitud del campo E2 y después sumarlas vectorialmente. Entonces, calculemos la magnitud de E1. ¿Cuál es la fórmula que nos sirve para calcular la magnitud de E1? La fórmula que hemos visto ahora de la carga puntual. Entonces, E1, escribe 1 sin flecha porque es la magnitud. ¿Cuál es la fórmula? Constante eléctrica de Q1, pues Q1 es S1, o sea, Q lo reemplazamos con Q1. Distancia al cuadrado. No, es distancia al cuadrado. Claro, eso. Entonces, constante eléctrica, ¿cuánto vale? 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Cuánto vale Q? 1. 7 por 10. No puedes escribir micro porque si no nos equivocamos. 7 por 10 a la menos 6, correcto. Coulomb. No, se mete el menos 6 es Coulomb, la C. Sobre, ¿cuánto es la distancia? ¿Qué es la distancia? ¿La distancia de dónde a dónde? De Q hasta el punto P. ¿Cuánto es esta distancia? 0,4 metros al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, hagan el cálculo y calculamos cuánto nos queda esto. Hagan el cálculo, vamos a ver cuánto resulta E1.
dale, siempre traigan calculadora, ¿sí? Pues intentemos agilizar esto de los cálculos. ¿Sí le dio? ¿Qué te dio? 393.000, o sea, 3,93 por 10 a la 5. 393.000, 3,93 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. ¿Vale? Este es el campo eléctrico de Q1. Ahora, campo eléctrico de Q2, lo llamamos E2 y hacemos el mismo cálculo. Pues lo mismo, solamente tenemos que reemplazar el valor 9 por 10 a la 9 tomamos el valor absoluto, ¿sí? Porque ya sabemos la dirección, por 5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuánto es la distancia? 0,3. No, el valor absoluto porque estamos en la magnitud, pero la distancia es 0,3. No, ¿dónde estamos calculando el campo eléctrico? En P, acá, ¿correcto? Entonces, ¿esa distancia cuánto vale? O sea, no es la distancia entre las dos cargas, es la distancia de la carga al punto P. Si este es 0,4, este es 0,3, el otro por Pitágoras, ¿cuánto será? 0,5, ¿vale? Entonces, se acuerden, es la distancia del punto a la carga, no la distancia entre las cargas, ¿sí? Entonces, 0,4, 0,3, 0,5. 0,5 metros al cuadrado, ¿vale? Ahora, calculen esto, vamos a ver cuánto nos da el segundo. ¿Cuánto es la distancia? 0,5. ¿Dónde cayó eso? Hacen el cálculo. 9 por 10 a la 4. Y no, 9 no puede ser, ¿cuánto te da? 179.000. O sea, 1,79 por 10 a la 5. Les aconsejo, pueden poner la calculadora en modalidad científica, ¿sí? Van bajo MODE y SSI y automáticamente les da el valor en notación científica la calculadora. Pues cada uno es como diferente cómo hacerlo, pero todas tienen la posibilidad. Normalmente es como MOD y pueden escoger entre valores y escogen SSI, o sea, científico, y ahí le da automáticamente la notación científica. ¿Vale? Entonces, 1,79 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Es la campo eléctrico de 2. Ahora, ¿cómo calculamos el campo eléctrico total? ¿Qué tenemos que encontrar? Las componentes. Entonces empezamos y calculamos E1X, E1Y, E2X y E2Y. ¿Vale? Entonces, E1X, ¿cuánto vale? E1X. E1 es este. ¿Cuánto vale la componente X? 0. 1X es igual a 0, porque es vertical. E1Y. ¿Cuánto vale E1Y? Pues el valor de 1, ¿que cuánto es? ¿Cuánto vale 1Y? ¿Cuánto vale la componente Y de 1? ¿Por qué 0,4? 3,93
23 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. 3 a la 5 newton sobre coulomb. Ahora, E2x. E2x es un poquito más complejo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos calcular E2x? Tenemos que conocer este ángulo, ¿sí? Y una vez que conozcamos ese ángulo lo podemos calcular. ¿Cómo podemos encontrar ese ángulo? Teta, llámalo teta. ¿Cómo podemos encontrar teta? Por ejemplo, mira, la hipotenusa por el seno de teta es igual a esto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, 0,5 por el seno de teta, no, eso no es 2x, 0,5 por el seno de teta es igual a, ¿cuánto vale esto? No, esto, 0,3. Entonces, seno de teta es igual a 0,3 sobre 0,5. No, dale, escribo. Seno de teta igual 0,3 sobre 0,5, entonces teta igual arco, o sea, seno a la menos 1 de 0,3 sobre 0,5. ¿Cuánto les da teta? ¿Vale? ¿Entienden? Para calcular esto necesitamos conocer este ángulo, ¿sí? El ángulo lo sacamos con trigonometría, o sea, la hipotenusa por este es igual, la hipotenusa por el seno de este es igual a este cateto, ¿sí? O sea, 0,5 por el seno de esto igual 0,3. Y de ahí despejamos seno de teta y despejamos teta con el arco seno. ¿Cuánto nos da? No. ¿Por 10 a la menos? No. Arcoseno de arcseno de 0,3 sobre 0,5. 36,86 grados. Eso, 36,8 grados. Y tú estás equivocando de entre grados y radiantes seguramente o algo así. Entonces, 36,8 grados. Vale, eso es teta. Ahora sí podemos encontrar la componente. ¿Por qué? E2x, ¿qué es? Es E2 por el... No. E2x, o sea, esto. Es igual a E2 por el seno de teta. Escríbelo acá. Deja siempre, cuando escribes, por favor, deja siempre como escribo así para que puedas ver también los compañeros. Entonces, E2x, ¿qué será? Entonces, E2x es igual a E2, 1,79 por 10 a la 5, por seno de 36,8. ¿Cuánto les da esto? Vale, 1,79 por 10 a la 5 por el seno de 36,8. Por ejemplo, cuando hacen este cálculo, no necesitan escribir 10 a la 5, solo hacen 1,79 por el seno de 36,8. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 107,22. Como 107.225. Ah, sí, perdón. O sea, miren, no escriban el 10 a la 5, eso lo hacen inútilmente porque igual el 10 a la 5 después le queda. Hagan solo 1,79 por el seno de 36,8. ¿Y cuánto les da? El 10 a la 5 no escriban siempre esas potencias que después se equivocan y hacen malos cálculos y tienen que convertir
dos veces hace una vez y la otra de regreso. ¿Cuánto le da? 1,79 por el seno de 32. 1,08. Ya. 1,08 y le queda el 10 a la 5. ¿Vale? Newton, vale, Newton sobre Coulomb. Vale, no importa. Ahora, 2y. ¿Cuánto vale 2y? Es lo mismo por el coseno. 1,79 por 10 a la 5 por el coseno de 36,8. Vale, entonces 1,08 era la x, la y ¿cuánto les da? Correcto. 1,43 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. Vale. Entonces tenemos E2y, que es 1, E2x, que es el otro, E1x, esto, y 1y, que es este. ¿Vale? Ahora, ¿cuál de esos valores tenemos que acordarnos una cosa? Antes de sumarlo tenemos que mirar si hay alguno negativo. Vamos a ver, ese 0 no puede ser negativo. Esto es negativo o positivo. Positivo porque el vector es dirigido hacia arriba. E2x es positivo o negativo. Positivo. Y este, negativo. ¿Vale? Entonces ahora ¿qué calculamos? Calculamos E1y como la suma de 2y más E1y o sea, calculamos EY y EX, o sea, el vector total. Entonces, EY o EX es igual a E1X, que es 0, más este. Coulomb, entonces, X lo calculamos, nos da 1,08 por 10 a la 5. Y Y, pues es 3,93 por 10 a la 5 menos 1,43. 10 a la 5. Entonces, 3,93, 2,93, 2,90, 2,5. 2,5 por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sumado X con X, Y con Y, hemos encontrado X y Y. ¿Qué nos falta? Nos falta escribir el valor E como vector. El vector E, o sea, como vector puede escrita con los vectores unitarios. Entonces, ¿qué podemos escribir? Escribo acá. Tenemos E igual, E con la flecha como vector igual. La componente X, 1,08. No escribas el 10 a la 5, pero escribimos 1,08 por I. No, tampoco la unidad de medida que la dejamos afuera. Por I vector unitario, o sea, la I con el triángulo arriba. I, no, esa es una cosa. Ah, sí, vale. Sí. Entonces, I más, ¿cuánto es el otro? 2,5 por J. Abre y cierra un paréntesis. O sea, abre un paréntesis acá y allá. Que nos queda por 10 a la 5, que lo dejamos afuera, Newton sobre Coulomb. Eso. Esta es la forma correcta de escribir este vector. Le repito antes de de hacer el último punto del problema. Entonces, hay una carga Q1, se encuentra en el origen, positiva, 7 microcoulomb. Hay una carga Q2, se encuentra en el punto 0,3, X0Y, acá, negativa.
y hay un punto P que es el punto de coordenada 0,4, acá está escrito 0, 0,4, o sea la X es 0, la Y es 0,4. Queremos el campo eléctrico en ese punto P. El campo eléctrico será la suma de dos campos, lo de Q1, que es hacia arriba porque sale de la carga, y lo de Q2, que será hacia abajo, va hacia la carga. Esos dos campos los sumamos gráficamente con la regla del paralelogramo y encontramos este, que es el campo general E, o sea, el campo total. Gráficamente está resuelto, es rápido y sencillo, pero ahora queremos los valores numéricos. ¿Cómo hacemos? Calculamos E1 con la fórmula del campo eléctrico. Nos da este valor, 393 por 10 a la 5. Lo hemos calculado con la fórmula constante eléctrica por el valor de la carga sobre R al cuadrado. Esta es la fórmula del campo eléctrico de una carga puntual. ¿Cómo son estas? Calculamos E2, ¿vale? Y nos da este valor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora ya no es física, es matemática, es suma de vectores. ¿Sí? Por eso les digo que los vectores lo tienen que saber. Les aconsejo de repasar vectores en el fin de semana antes de la próxima clase, porque esos cálculos nos van a servir durante todo el semestre. ¿Sí? Entonces tienen que saber bien cómo se suman vectores. Entonces, tenemos este. Queremos calcular su componente X. Su componente X es igual a 0 porque el vector es vertical. Su componente Y es igual a toda la magnitud del vector, siempre porque el vector es vertical. Este vector, queremos la X y la Y. Nos hace falta calcular θ, este ángulo. ¿Cómo podemos calcularla? En muchas formas, seno, coseno, tangente, lo que quieran. Nosotros hemos escogido hipotenusa por el seno del ángulo opuesto, nos da esto. Podría ser hipotenusa por el coseno, nos da esto. Lo que quieran. Entonces, hipotenusa por el seno de θ, la hipotenusa es 0,5, por el seno de θ igual 0,3. θ igual el seno a la menos 1 de 0,3 sobre 0,5. Nos resulta en un ángulo de 36,8 grados, θ. Entonces, cuando tengamos θ, ¿cómo encontramos la componente X y Y de este vector? La componente X será θ, será la hipotenusa por el seno de θ. Entonces, la hipotenusa, ¿cuánto vale? Vale 1,79. Entonces, será 1,79 por el seno de 36. Nos da 1,08 por 10 a la 5. La componente vertical será por el coseno. ¿Sí? Entonces, 1,79 por el coseno de 36 nos da 1,43 por 10 a la 5. Es la componente vertical de este. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sumar la X con la X, la Y con la Y. Entonces, 0 más este nos da este. Entonces, la componente X, 1,08 por 10 a la 5. Y este, 3,93. Menos, este es negativo porque es dirigido hacia abajo. Entonces, 3,93 menos 1,43 nos da 2,5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Esta es la componente Y de este vector. Son esta, Y, y esta, X, componente X y Y. Ahora que tenemos las componentes, escribir el vector es sencillo, es E igual componente X por la Y, vector unitario Y, más componente Y por la J, vector unitario J, y hemos dejado 10 a la 5 newton sobre coulomb afuera del paréntesis. ¿Sí? Entonces, esta es la solución del problema. Como ven, calcular el campo eléctrico es igual de largo que calcular la fuerza. Es exactamente lo mismo. Pero hay una ventaja, que cuando tengamos el campo, ¿cómo calculamos? De hecho, es la pregunta del problema. ¿Cómo calculamos la fuerza sobre una partícula? El problema dice, determinar al final cuando dice ejercicio, la fuerza eléctrica ejercita sobre una carga
de 2 por 10 a la menos 8 coulomb situada en P. ¿Sí? Entonces, borro todo esto, le dejo el resultado. Como cálculo, entonces hay una carga, llamámosla Q3. Q3 es igual a 5, 2 por 10 a la menos 8, 2 por 10 a la menos 8 coulomb. La carga Q3 está en P. ¿Cómo se calcula la fuerza sobre esa carga? ¿Cuál es la fórmula? Fuerza igual Q por E. Esta es una fórmula vectorial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos que tomar E de esta fórmula y multiplicarlo por Q. Entonces, F que será igual. F será igual a 1,08 I más 2,5 J por 10 a la 5 Newton sobre Coulomb multiplicado por el valor de la carga. 2 por 10 a la menos 8 Coulomb. Entonces, 2 por 1,08, ¿cuánto nos da? 2,16. Entonces, fuerza será igual 2,16 I, 2,5 por 12, 5, más 5 J, 10 a la 5 por 10 a la menos 8, 10 a qué? Menos 3, ¿sí? No tenga miedo de decir las cosas y no pasa nada. 10 a la menos 3. Entonces, por 10 a la menos 3, Newton sobre Coulomb, el Coulomb se va con el Coulomb, nos queda Newton. Como ven, calcular la fuerza fue sencillo. ¿Sí? Simplemente hemos multiplicado el campo por la magnitud de la carga teniendo las unidades correctas. ¿Vale? Ahora, si la carga tuviera otra magnitud, ¿tenemos que volver a hacer todos los cálculos o hacemos solamente esto? Solamente esto. Si la carga en lugar que 2 por 10 a la menos 8 fuera menos 3 por 10 a la menos 8, ¿qué hacemos? Hacemos 1,08 o menos 1, pongamos, que es más sencillo, menos 1. Sería 1,08 por menos 1, quedaría menos 1,08 menos 2,5 IJ por 10 a la menos 3 Newton, otra vez. ¿Vale? Entonces, una vez que hayamos calculado el campo, ¿sí? es sencillo calcular la fuerza. Es una multiplicación entre un vector, o sea, este, y un escalar, o sea, este. ¿Sí? Otra vez son solamente cálculos de matemática, no hay nada de física, es multiplicar un vector por un escalar. Y como ven, la cosa es bastante sencilla y nos da de una la fuerza escrita vectorialmente, o sea, no necesitamos ir a las componentes ni nada de otro vector. ¿Vale? Esta es la utilidad del campo eléctrico. El campo eléctrico lo hemos calculado para encontrar esta fuerza. Si lo tenemos que calcular una vez sola, es lo mismo utilizar la ley de Coulomb, no cambia nada. Pero si lo tenemos que hacer 10 veces, es mucho más sencillo esto que volver. ¿Vieron cuando nos demoramos a calcular esto? Si se hacía con la ley de Coulomb, se tenía que devolvernos atrás otra vez, calcular un vector, el otro, la suma, resta, componentes, todo eso, y volver a esta fórmula. Otra vez se tenía que repetir otra vez. Con el campo eléctrico, de una lo multiplicamos por la carga. Entonces, esta fórmula es importante, nos sirve, y esta es, pues, cómo se utiliza el campo eléctrico. Dime. Porque la carga de prueba es 1 por 10 a la menos 8 y abajo es 2 por 10 a la menos 8. Ah, no, porque antes el problema había dado 2. No sé si habías mirado. Y después les hice otro ejemplo con menos 1 y volví a cambiar todos los cálculos. Pero el texto del problema dice 2,
pero después le hice el ejemplo con 1 para enseñarle que se podía hacer de la misma forma, pero es 2 la carga de prueba. ¿Sí? Es solamente una multiplicación entre esto. Esto no es el valor absoluto de la carga, es el valor de la carga positivo o negativo. ¿Sí? Si es negativo, por ejemplo, si Q fuera negativa, la fuerza sería dirigida así, mientras si es positiva es dirigida como el campo eléctrico de magnitud diferente, pero así. Pero si fuera negativa, la carga parecería una fuerza dirigida hacia el otro lado. ¿Vale? Entonces, fuerza y campo eléctrico tienen magnitudes diferentes, misma dirección y mismo sentido si la carga es positiva y sentido opuesto si la carga es negativa. O sea, una carga positiva se mueve, para así decirlo, en dirección del campo. Una carga negativa se mueve en dirección opuesta al campo. Sí, igual esto lo vemos, vamos a ver toda una clase donde empezamos desde acá, o sea, hemos llegado hasta acá, empezamos acá y calculamos toda la cinemática, o sea, todo cómo se mueve la carga debido al campo eléctrico. Vale, pero esto lo vemos en la clase. Entonces, esta era la clase de hoy. ¿Qué hacen para la casa? Entonces, primero, hay un ejemplo, el ejemplo 23.6, para que le tome un video. El ejemplo 23.6 ya está resuelto en el libro. ¿Sí? Entonces, en la casa, por favor, lo miran. ¿Sí? No necesitan subirlo a Moodle porque ya está resuelto en el libro, pero por favor lo miren, que primera cosa la próxima clase pues lo llamo al tablero para hacer esto, y es un poco complejo hablar del dipolo, entonces es bueno lo miren, si no, no entienden todos los cálculos. Entonces, solamente mirar ejemplo 23.6, solamente mirando. Y como ejercicio en la casa, como problema en la casa, me hacen la pregunta 12, y los problemas 12 y 13. Problemas 12 y 13 del capítulo 23. ¿Vale? Entonces, pregunta 12, problema 12 y 13 del capítulo 23. Subir a Moodle para la clase del martes. ¿Vale? Gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana y nos vemos.